Un fraile italiano, un español y el cruzado total János Hunyadi van a protagonizar una de las defensas de los asedios más rocambolescas y épicas de la historia, también una de las más desconocidas en España. Esto que ves es Belgrado y estamos en Serbia. Crónicas de un tercio viejo. Hay quien dice que esta es la ciudad más bombardeada de la historia, hasta 44 veces. Yo no puedo asegurar si realmente es la ciudad más bombardeada de la historia o no, ni siquiera sé si nadie podría llegar a asegurar eso. Lo que sí que es cierto es que ha sido una de las últimas en ser bombardeadas en Europa. Ocurrió en 1999, durante la Guerra de los Balcanes. También podemos asegurar que ha sido una de las primeras en la historia en recibir un bombardeo masivo. Ocurrió en 1456. Era el Imperio Otomano, Mehmed II. Estaban aquí, a las puertas de Belgrado. En el siglo XV, mientras el Imperio Otomano avanza hacia el norte, Castilla a miles de kilómetros recupera territorios en su avance hacia el sur. Pocas serán las veces durante este siglo que otomanos y castellanos se vean las caras. Esta es una de ellas. Aquí, un extremeño a miles de kilómetros de su tierra natal va a desempeñar un papel principal en la historia. Tratar de imaginaros la situación. Allí, donde está la ciudad noble, la parte antigua, no podemos verlo porque hay un parque ahora mismo, se extienden miles y miles de tiendas del ejército otomano. Son expertos en el arte de la guerra, son expertos en el arte de los sitios. Y su único objetivo es acabar con los habitantes de la ciudad, es pasarlos a cuchillo, es esclavizar a sus niños y vender a sus mujeres. Ojo, nada fuera de lo normal en los tiempos que corren, en aquel siglo XV. A su frente, Mehmed II. Se trata de un auténtico líder. Tiene solo 24 años, pero para las fuerzas cristianas ya es el mismísimo anticristo. Satanás hecho hombre, lo es literalmente. Es el que ha puesto fin al imperio bizantino tan solo 3 años atrás. El que derrotó a sus soldados, el que esclavizó a sus hijos. El que violó a sus mujeres. Su sola mención atemoriza a cualquier cristiano de aquella Europa. Para los otomanos todo lo contrario, él es Fatih Sultán Mehmed, Mehmed el Conquistador, el que cumplió la profecía, el que derribó los muros de Constantinopla, el que mordió la manzana roja. Todos sus hombres darían la vida por él sin dudarlo. La fidelidad de sus temibles genízaros está fuera de toda cuestión. En la defensa, en el lado cristiano, un viejo conocido de este canal, János Hunyadi, el auténtico cruzado. Muchos de los que estáis viendo el vídeo habréis oído hablar de grandes héroes que consiguieron parar el empuje del ejército otomano, que consiguieron frenar a la media luna. Muchos países tienen su héroe nacional, su héroe local. Tenemos a Skanderbeg, por ejemplo, en Albania. Tenemos también a Vlad Dracul, el famoso Drácula, en Rumanía. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió parar de forma efectiva al Imperio Otomano. Consiguieron retrasarlo, sí, lucharon valientemente, de eso no hay ninguna duda, pero no consiguieron pararlos. Solo uno, una persona en la región, en los Balcanes, hizo frente real y efectivo al ejército otomano en aquel siglo XV, y fue János Hunyadi. Él es el auténtico cruzado total. No hay parangón, no hay comparación posible. De sangre noble, János nace en Huneadora, en la actual Rumanía. Los Balcanes en ese momento, como tantas otras veces en la historia, se encuentran en un momento de guerra total. Todos contra todos. En medio del caos, János destaca como un líder militar brillante y carismático. Acabará trabajando para grandes potentados de la época y recorriendo Europa espada en mano. A principio de la década de 1440 tiene sus primeros enfrentamientos contra los otomanos. Enseguida va a encadenar una serie de victorias que lo convertirán en el auténtico líder de la cristiandad en los Balcanes. En breve su nombre será susurrado con odio y temor en la sublime puerta.
Bueno, pues ya conocemos a los protagonistas del sitio. Los protagonistas en el lado otomano y a los protagonistas en el lado cristiano. Ahora cabe preguntarse cómo hemos llegado aquí. ¿Qué hace Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, en las puertas de Belgrado? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué está allí? ¿Y qué ha pasado antes para que los hechos se hayan precipitado de esta manera? Es en ese año de 1440 en el que Hunyadi se enfrenta por primera vez a los hijos de Osmán. El Imperio Otomano está en plena expansión, realmente lo ha estado siempre, desde su creación a finales del siglo XIII. Se trata de un imperio militar. Todo gira en torno a la guerra, a la conquista, invierte en tecnología militar puntera, tiene los mejores tapadores del momento y una logística digna de una multinacional actual. Son capaces de movilizar cientos de miles de soldados perfectamente pertrechados en apenas unas semanas. Ahora, con gran parte de la península anatólica conquistada, han puesto sus ojos aquí, en los Balcanes. Poco a poco han ido avanzando hacia el norte y conquistando territorios. A su paso, se han encontrado alguna resistencia, pero poca. Reinos en guerra unos con otros, incapaces de frenar al turco. Pequeños ejércitos improvisados, indisciplinados. En ese 1440, Murat arrasa la región con facilidad. Avanza hacia la propia Belgrado, pero una revuelta en Anatolia, en la siempre rebelde región de Karaman, le obliga a levantar el campamento y volver. Es en ese momento cuando un ya experimentado Hunyadi inicia una campaña de reconquista en las marcas fronterizas. Se trata de una guerra de guerrillas, golpes de mano no especialmente grandes pero sí eficientes. Los pueblos cristianos descubren algo que será fundamental en el desarrollo de la historia: el Imperio Otomano no es invencible. Nace la esperanza, una coalición de reinos de toda la región monta una cruzada. Su objetivo: erradicar la media luna de sus tierras. La van a sacar de allí para siempre. Están todos: el reino de Hungría, el de Croacia, Serbia, Polonia, Moldavia, Valaquia, la orden teutónica, los estados pontificios, el gran ducado de Lituania, el reino de Bosnia, el mismísimo imperio romano germánico. Hay incluso un contingente de rebeldes venidos de la ocupada Bulgaria, 20.000 cruzados armados hasta los dientes, acorazados de los pies a la cabeza, la crème de la Europa cristiana más oriental. A su frente, el propio Hunyadi, junto con el joven Vladislao III, rey de Hungría. El enfrentamiento se producirá en Varna, corre el año 1444. Pero no todo va a correr bien. Venecia, que también participa en la coalición, tiene como misión evitar que los otomanos envíen refuerzos por mar desde Asia Menor. Fracasan. Hay quien dirá después que les pudo más el oro que la cristiandad, un clásico veneciano en la historia del Mediterráneo. Sea como sea, se arrepentirán de ello. Años después, cuando tengan que hacer frente ellos solos a los otomanos, ya será demasiado tarde. Finalmente, Murat II consigue reunir 60.000 otomanos frente a los cruzados. El resultado es fatal. La coalición cristiana es arrasada, masacrada, exterminada. Mueren muchísimos nobles de toda Europa, entre ellos el mismísimo, joven e inexperto rey de Hungría. Él será el culpable último de aquella derrota, cuando lidere una desastrosa carga en contra del consejo del propio János. Su muerte, rodeado de genízaros, acaba definiendo el devenir de la batalla. Hunyadi milagrosamente sobrevive, no abandona en ningún momento la primera línea, pero sobrevive. Conoce bien el oficio de la guerra, conoce bien a su enemigo. Los supervivientes se retiran a lamerse las heridas. El fracaso ha sido total, devastador. Muchos de los reinos coaligados se convertirán desde entonces en vasallos de la Sublime Puerta. Otros quedan completamente impactados por lo que han visto. La máquina de guerra otomana es imparable. Hunyadi lo volverá a intentar, sin embargo. En 1448 vuelve a reunir otra coalición de reinos, esta vez más pequeña, pero aún así bastante numerosa. Tiene dos objetivos: vengar Varna y liberar Constantinopla de la amenaza otomana. Se enfrentarán esta vez en Kosovo, pero serán nuevamente derrotados, nuevamente masacrados. Esta vez el propio János es hecho prisionero, lo arresta Branković, un noble serbio al servicio del sultán. El rescate le saldrá caro al cruzado, muy caro. Después de aquello, queda claro para todos, meridianamente claro, que es imposible parar la máquina de guerra otomana. Para todos, menos para Hunyadi. Hunyadi no se va a rendir, no está en su ADN la derrota. Él es un auténtico cruzado. Él nunca va a parar de hacerle frente al Imperio Otomano hasta el final de sus días.
Los acontecimientos se suceden rápido. Al poco de aquello muere Murad II, entra su hijo Mehmed II, ocurre lo imposible, se cumple la profecía, el fin de los tiempos, el apocalipsis. En 1453 cae Constantinopla. Europa entera está en estado de shock. Mehmed II, el conquistador, es un dios entre sus filas. Ahora mira hacia Europa, piensa derrotarlos uno por uno. Hungría, Venecia, el Imperio Romano Germánico. El joven sultán sueña con pasearse con su caballo por la mismísima Roma. Se jacta de ello ante los embajadores europeos. La Europa cristiana está conmocionada. Las noticias del saco de Constantinopla recorren todos los rincones del viejo continente. Las atrocidades cometidas, el infierno desatado, todo aumenta de oído en oído. Nunca antes la cristiandad ha visto tan de cerca su propio fin. Nadie se atreve a enfrentarse a los otomanos. Nadie quiere ser el siguiente en caer, en morir empalado en un frío campo de batalla. Nadie excepto János Hunyadi. Él es el único que mantiene la calma. Mientras en las iglesias de todos los reinos se refugian los cristianos para rezar, Hunyadi analiza el siguiente movimiento de Mehmed. No le es difícil. Si quiere avanzar en su camino hacia Roma, el sultán debe tomar primero Belgrado. Acierta.